Buenos días pequeños, qué alegría ya tenerlos en la guía número 9. Hemos avanzado mucho en este tiempo, me alegro mucho de que estén aprendiendo. Muy bien, antes de comenzar, quiero que reflexionemos sobre una pequeña frase. Pues hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes, superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros es contrario a la naturaleza. Chicos, en situaciones adversas debemos empatizar con el otro, olvidar nuestras diferencias y colaborar para salir adelante como una sociedad. Muy bien, comencemos. Vamos a ver las indicaciones de la clase. Recuerda, ubícate en un lugar silencioso. Mantén una postura erguida durante la clase. Ten preparado tu cuaderno ya que lo utilizarás. Cierra todas aquellas aplicaciones que te distraigan de la clase. Si necesitas interrumpir o pausar el video por algún motivo, puedes pausarlo y luego retomar el video sin estresarte ni frustrarte. Recuerden, para las actividades deben pausar el video, responder la actividad y continuar. Cualquier duda o consulta pueden hacerla al siguiente correo. Recuerden, yo siempre estoy contestando, así que no duden en enviar cualquier pregunta que tengan. Vamos a ver, en la clase anterior hicimos un análisis del fragmento El niño con el pijama de rayas. Ya vimos un fragmento, vimos los videos, además contextualizamos la obra que se sitúa en la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de hoy vamos a trabajar leyendo y comprendiendo textos no literarios para contextualizar y complementar las lecturas literarias de las realizadas en clases. Entonces hoy día vamos a leer distintos textos no literarios. Vamos a hacer una actividad de activación de conocimientos previos. Vamos a hablar un poco de la literatura, el cine y la realidad. Vamos a ver el concepto de la crítica de cine, la estructura de la crítica de cine, una pequeña actividad. Vamos a ver los diferentes recursos que las personas pueden utilizar para expresar su punto de vista de una manera objetiva. Vamos a hacer un análisis. Vamos a resumir lo visto en un pequeño mapa conceptual. Y ahora vamos a comenzar con esta actividad de conocimientos previos. A continuación vamos a ver un pequeño tráiler. Venu chercher mon papier par rapport aux acidiques. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'en ai tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas 2 semaines. C'est un truc de ouf. Non mais vous avez fini de jouer, hein? Eh mais en fait, vous sentez rien du tout, là. Et la jupe, elle est où, là? Non, ça c'est des bas de contention. Ça, si je les mets pas, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bas, hein. Même pour vous. Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... On dit non, on les met pas, on reste là. Voilà, c'est bon comme ça? Attends. Bon appétit. S'il vous plaît. Oh. C'est qui ce type? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Surtout dans ton état. Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large? Vous voulez vous barrer, c'est ça? Et on va où? Respirez un peu. Ça y est, les voilà. 100 € que j'ai mis dans le vent. Tenue. Cette prise la paresse, là, faut renvoyer un peu.
Muy bien, ahora deberás responder las siguientes preguntas. Vas a buscar los aspectos positivos del tráiler, lo que a ti te parece positivo, lo que tú rescatarías del tráiler. Los aspectos negativos, ¿qué no te gustó del tráiler? Y finalmente me vas a decir si recomiendas o desaconsejas la película. Tienes unos minutitos, recuerda, puedes pausar el video para luego continuar. Primero responde en tu cuaderno. Muy bien, yo te voy a dar mis respuestas, vamos a ver qué opino yo sobre este tráiler. En primer lugar, los aspectos positivos. Yo mantengo que se muestra la evolución de la amistad de estas personas que son desconocidas y luego se van conociendo y van cultivando esta amistad. Los aspectos negativos, no muestra la historia de los personajes, y la historia de los personajes tiene que ver mucho con la amistad que ellos tienen. Por lo tanto, me hubiera gustado que el tráiler me hubiera presentado más sobre quiénes son estas personas. Pero sí, yo les recomiendo mucho esta película. Es una película muy divertida, es muy bonita. Recuerden que en la clase anterior les dejé algunas páginas para que pudieran ver las películas. Búsquenlas. Muy bien, lo que acabamos de hacer, chicos, es estructurar una crítica de cine. Todavía no creamos la crítica, pero ya más o menos tenemos nuestro borrador de lo que sería una crítica de cine. En este caso nosotros lo hicimos con un pequeño tráiler, pero generalmente se hace con la película entera. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se relacionan la literatura, el cine y la realidad, ¿ya? Primero vamos a partir con esta frase, espejo de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que las diversas expresiones artísticas se consideran un espejo de la realidad. Esta frase dice que las obras buscan comunicar diferentes aspectos y problemas del ser humano y de su entorno. Lo que nosotros vivimos en la realidad lo refleja en la literatura. Por lo tanto, es súper bueno ver distintas obras de distintas épocas para saber quiénes fuimos y así vamos a ver quiénes vamos a ser a futuro. Para lograr su propósito, el autor expone determinadas realidades sociales a través de su obra, las cuales pueden referir a un momento histórico en particular o a hechos y problemas que han estado siempre presentes de las personas y en la sociedad. Eso quiere decir que, por ejemplo, el autor puede decir, en la época griega, en la época antigua, había este problema que actualmente está. Entonces yo lo voy a plantear, ¿ya? En estos casos, el autor propone una visión personal sobre el tema, ya que busca dialogar con el receptor, tanto para darle a conocer esa realidad como para que reflexione. Eventualmente, adopte una postura al respecto. Es por ello que las obras motivan a las personas. Cuando yo veo una obra artística, ya sea una pintura, o un cuadro, o una telenovela, un libro, me motiva a mí a hacer algo, me motiva un cierto sentimiento. También se transforma en compañía, por eso actualmente es tan importante, chiquillos, que ustedes se acerquen a lo artístico, este lado artístico que tiene cada uno. Y además tengo la oportunidad de aproximarme a mundos y realidades que de otra manera no conocería, por ejemplo, un viaje al espacio, un viaje al fondo del océano. Es por ello que es tan importante la lectura en nuestras vidas. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la crítica de cine? Debido al rol tan importante que cumplen las películas en nuestra realidad, diversos profesionales ya han estudiado estas películas, han opinado sobre la utilidad y el aporte cultural de las películas para decir, ya, tú debes ver esta película porque esta película trata tal problema y es importante que todos sepan sobre ese problema. Es por eso que las críticas de cine actualmente son tan importantes. Vamos a hablar un poquito de la crítica de cine. La crítica de cine es un texto informativo y argumentativo y tiene que ser breve, ¿ya? ¿Por qué? Porque además de informar sobre un producto de la cultura, una película, un libro, una obra teatral, nos entrega argumentos para recomendarla o desaconsejarla. Es por ello que el autor da su opinión y nos ejemplifica con aspectos de la película. Él dice, ¿la recomiendo? No la recomiendo. Además, su función es orientar y educar al público sobre las películas a nivel nacional e internacional. Finalmente, el autor tiene un rol activo, ya que él, a través de sus argumentos, entrega su opinión.
Recuerden que cada crítica de cine va a depender del autor. El autor va a ver una cosa, otro autor va a ver otra cosa y así. Pero lo principal es que nosotros estamos interactuando activamente con quien escribe esta obra. Conocemos la opinión de esa persona. ¿Dónde pueden aparecer las críticas de cine? En los diarios impresos, en las revistas, en los blogs de internet y en las revistas electrónicas. El autor de todas estas críticas puede ser un periodista, ¿ya? O alguien especialista en el tema, ¿ya? Entonces, estas personas orientan al público acerca de la calidad de la obra representada. Vamos a ver la estructura del texto argumentativo. Como mencionamos anteriormente, el autor de este texto da sus argumentos, da su opinión y los defiende. Es por ello que tenemos que recordar esta estructura. Tenemos un título, una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción se presenta el tema y se presenta la tesis, de qué voy a hablar y qué opino sobre eso. Luego, en el desarrollo, se desarrollan los argumentos, por qué yo opino eso y doy ejemplos, ¿ya? Finalmente, en la conclusión, hago un resumen de lo visto y reitero la tesis. Pero en la crítica de cine esta estructura varía un poco, ¿ya? Partimos porque hay una pequeña sección. Tenemos una pequeña sección, después viene nuestra crítica de cine y generalmente se acompaña con la escena de una película. ¿Cómo se llama este pequeño cuadro? Se le llama ficha técnica, ¿ya? Y tiene una función descriptiva, ya que a través de esta ficha obtenemos objetivamente distintos aspectos de la película, ¿ya? Tenemos el título, la fecha de estreno, el director, la actuación, el género, la duración. Va a cambiar también, dependiendo del autor, qué elementos se extraen. Es para tener una visión descriptiva de la película, ¿ya? Luego comienza nuestra crítica como tal, con nuestro título, un resumen. ¿Qué habla este resumen? Se resume el argumento de la obra, se resume toda la obra, pero se omiten detalles. Y además yo omito el desenlace para no interferir en la expectativa. Yo no puedo llegar y decir el desenlace, ya que sería una especie de spoiler. Y así el receptor ya no tendría que ver la película. ¿Por qué? Porque le acaban de contar el final. Así fome. Pero la función narrativa es la que predomina en esto. ¿Por qué? Porque nos va contando la historia, va pasando acontecimiento 1, acontecimiento 2, acontecimiento 3. ¿Ya? Luego vienen los aspectos positivos y los aspectos negativos. Acá se representa un análisis. Acá el autor dice, esto lo encuentro positivo porque tanto. Esto lo encuentro negativo porque tanto. ¿Ya? Aquí va fundamentando lo que piensa él. Por lo tanto, tiene una función totalmente argumentativa. Finalmente, en una pequeña sección se encuentra la valoración. ¿A qué se refiere esto? A que si el autor incentiva o desalienta al receptor. Yo puedo decir, yo recomiendo esta película, véanla. O puedo decir, esta película no vale la pena, no vale el tiempo, no la vean. Por lo tanto, sigue siendo mi opinión y sigue teniendo una función argumentativa. Vamos a ver una pequeña actividad. Ya vamos a identificar la estructura en la siguiente crítica de cine. Pokémon, Detective Pikachu. Las figuras del videojuego se toman la pantalla. La historia de los Pokémon o Pokémonster, monstruo de bolsillo, se ancla a mediados de la década del 90, cuando el japonés Satoshi Tajiri concibió las criaturas protagonistas de los videojuegos. Diferentes especies, más similares a animales, que debían ser capturadas y entrenadas para luego competir entre ellas. Esta crítica estaba acompañada de una imagen y de estas estrellitas. Entonces, lo primero que tenemos es el título. Nos va a decir de qué va a tratar. Luego, contextualiza la obra. Nos dice, ya, para las personas que no entienden o no saben qué son los Pokémon, él dice, nacen así, son esto y sirven para esto. Contextualiza la obra. Varias décadas después y tras otras versiones de los videojuegos originales que tiene Pokémon GO y su realidad aumentada como uno de los títulos más recientes, que no ha jugado Pokémon GO,
y un número no menor de series y películas animadas. Llega al cine la primera cinta de acción real con los Pokémon Monster como protagonistas. El relato inspirado en el juego de aventuras Detective Pikachu se inicia cuando el joven Tim Justice Smith recibe la noticia de que su padre, el detective Harry Goodman, murió en un accidente, por lo que debe viajar de inmediato a Rhyme City. Esta última es la ciudad fundada por el millonario y visionario Howard Clifford, Bill Nighy, donde humanos y Pokémones cohabitan en paz, y en la que Goodman vivía y trabajaba hace ya varios años, alejado de su hijo tras la trágica muerte de su esposa. Al llegar al departamento en que vivía su padre, Tim es encarado por una joven aspirante reportera llamada Lucy Stevens, Catherine Newton, quien es acompañada por su Pokémon Psyduck y le revela que el desaparecido investigador estaba detrás de un gran caso. Pero el veinteañero omite la advertencia y se enfoca en revisar el departamento de su papá, donde es sorprendido por un intruso, Pikachu, quien era el compañero de este último, y le pide ayuda, ya que a pesar de sufrir de amnesia, está convencido de que el detective no ha muerto y hay que dar con su paradero. ¿Qué sucede acá? Nos continúa contextualizando ya sobre los Pokémon, y aquí nos guía desde el videojuego, nos enlaza con la película. Luego, después de este párrafo, viene lo que se llama el primer resumen. Nos va resumiendo la película, nos va presentando los personajes y quién actúa, pero no nos dice el final. Vamos a continuar. Humor y entretención. Bajo la dirección de Rob Letterman, quien se había hecho de un nombre con realizaciones animadas como Monstruos vs. Aliens, la cinta ofrece una entretenida visita al mundo de los Pokémones y las especies de sus diferentes generaciones, que aquí son recreadas en acabadas versiones reales en 3D. Una jornada donde también son claves el humor y el ritmo, dado su relato, y esencialmente la presencia de la versión original en inglés de Ryan Reynolds como la voz del amarillo Pikachu. Dirección Rob Letterman. Protagonistas, género, calificación. Entonces, chicos, acá nos marca ya su valoración con un subtítulo. Nos dice al tiro humor y entretención. Por lo tanto, con esas palabras ya nos da a entender que va a ser una valoración positiva. Nos entrega su valoración. Nos cinta ofrece una entretenida visita al mundo de los Pokémon. Ya sabemos que a él le gustó la película. Luego, al final de todo, nos entregó una ficha. Esta ficha puede ir al final o puede ir al inicio. Muy bien, vamos a ver los recursos para expresar el punto de vista. Primero, empleamos calificaciones valorativas: entretenida, aburrida, buena, mala, etc. La cinta ofrece una entretenida visita al mundo de los Pokémon. Entretenida, ya sabemos que ese es un aspecto positivo. Luego se debe privilegiar el uso de verbos en tiempo presente para comunicar simultaneidad entre la crítica y el momento en que el lector la lee. Por ejemplo, llega al cine la primera cinta en acción real con los Pokémon Monster como protagonista. En este caso nuestro verbo es llegar. Llega al cine. Yo en la época que lea esta crítica va a ser en tiempo real. Va a ser como si yo la estuviera viendo por primera vez, como si recién se hubiera estrenado. Es por ello que se usa el tiempo presente, ¿ya? Para dar una emoción de estreno, de algo nuevo en el presente. Luego, utiliza la tercera persona para generar un efecto de mayor distanciamiento y objetividad sobre lo que se dice. Acá el autor se distancia de lo que él opina, y no dice yo opino, eso se omite totalmente. ¿Por qué? Porque si yo lo digo, va a ser algo totalmente subjetivo. Y lo que busca la crítica es ser algo objetivo. El relato inspirado en el juego de aventuras Detective Pikachu. El relato, no este relato o mi relato. La cinta ofrece una entretenida visita al mundo de los Pokémon. Ocurre lo mismo. Finalmente, ocupa la primera persona singular o plural para el comentario, a fin de hacerse cargo de la valoración entregada. Eso quiere decir,
Yo puedo utilizar la tercera persona para generar un distanciamiento, o también puedo ocupar la primera persona, yo, para hacerme cargo. Yo opino esto. Pero también se utiliza para generar un vínculo con la persona. Cuando yo genero un vínculo, chiquillos, es más fácil convencer a alguien, cuando me incluye entre todos. Por ejemplo, en nuestra crítica, al utilizar la tercera persona, no pudimos encontrar este último ejemplo, pero en una crítica que leerás más adelante sí lo encontramos. Lo que vale es aquello que ha logrado con nosotros. Entonces él dice, lo que yo siento también lo sienten ustedes. Estamos todos unidos en este sentimiento. Es por ello que se ocupa la primera persona. Es súper importante ocupar la primera persona cuando se quiere convencer a alguien. Vamos a continuar con una pequeña actividad. Vamos a ver las actividades de la guía número 8. En la guía número 8 leerás 2 críticas de cine y luego deberás responder las preguntas de comprensión lectora. Pero antes de leer las críticas, yo les quiero presentar unos pequeños trailers para que más o menos ustedes sepan de lo que van a leer. El primero es La ladrona de libros y el siguiente es Siempre a tu lado. Vamos a ver La ladrona de libros. My name is Liesl Memminger. I don't have a family, or even a place to call home. I never understood the meaning of the word hope, but I'm about to meet the people who would change all that. Come, meet your new parents. Your Majesty. From now on, you call me Mama, yeah? And that lazy pig over there, you call him Papa. Your first book. Are you sure this is yours? It wasn't always mine. Can't you even read yet? Go on, read one word. I'm not such a good reader myself, you know. We will have to help each other out. I have something very important to tell you, Liesl. Who is he, Papa? His name's Max. He needs help. I need you to promise me that you will not tell anyone. Is that your book? It wasn't always mine. Mama! They're coming. They're checking basements. If anyone saw him, they will take you away from me. And I cannot tell you what they will do to him. Words will inspire her. If your eyes could speak, what would they say? Courage will guide her. You're hiding someone, aren't you? Can we trust her? She's a child. She's our daughter. Hope will define her. I can't lose someone else. You've kept me alive. Don't ever forget that. You're stealing books? Why? When life robs you, sometimes you have to rob it back. Words are life, Liesl. All those pages, they're for you to fill. Ahora vamos a ver Siempre a tu lado. Esta película es muy linda, chicos, de verdad la recomiendo al 100%. Si pueden verla, si tienen algún tiempito, si quieren distraerse, véanla, es muy linda. Hachiko era el perro de mi abuelo Hilson. Todo el mundo decía que Hachi era un perro misterioso, ya que nunca se supo de dónde vino. Y fue así como comenzó su historia. Oye, ¿estás perdido? Estaba en la estación. ¿Y quieres que nos quedemos con el perro? Mañana averiguaré de quién es. Papá, es un encanto. ¿Y ya tiene nombre? Sí, invitado temporal. Búscalo, búscalo. No, la pelota. Está loco.
Lo siento, el perro ya tiene dueño. ¡Wow! Me iré a trabajar. Anda, vuelve a casa. ¡Hachi! ¿Qué haces aquí? ¿Se ha pasado el día entero? No, sí, recién ha llegado. ¡Hachi! ¡Ven, Hachi! Oh. ¡Hachi! ¿Ese es el perro de quien siempre habla? Y supe que la lealtad también existe. Si se piensa desde el corazón. Muy bien, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hoy. Vimos que había una crítica de cine, ¿ya? Que es un texto expositivo argumentativo, ya que nos expone aspectos de la película, pero también nos argumenta en base a ella. Evalúa una obra cinematográfica, dice si es buena o mala, la valora, positivo o negativo, la recomiendo o no. Su principal función es orientar y educar a la población sobre aquellos aspectos ya que es rescatable de la película, si la película es un aporte cultural o no. El autor generalmente va a ser un periodista o un profesional especializado. Y la estructura se divide en dos. Primero tenemos la ficha técnica, que tiene una función descriptiva, y luego tenemos el texto, que se divide en resumen con una función narrativa, unos aspectos positivos y negativos con la función argumentativa, y finalmente la valoración, que tiene la función argumentativa, ya que nos da la opinión sobre la película. Muy bien, vamos a ver si lo logramos todo. Hicimos nuestra actividad primero, muy bien, la hicieron. Vimos los conceptos de la literatura, cine y realidad. Vimos lo que era la crítica de cine, súper bien. Analizamos la estructura. Vimos los recursos que utilizan estas personas para expresar su punto de vista, los cuales también pueden utilizar ustedes. Hicimos una actividad. Vimos el resumen. Muy bien, lo logramos todo. Entonces, para la próxima clase, esto es súper importante, chicos, vamos a terminar de trabajar con el libro Ud y las estrellas. Recuerden, nosotros hace varias clases trabajamos con los 3 primeros capítulos. Ahora su tarea va a ser leer los siguientes capítulos, ya hasta terminar el libro, porque vamos a hacer una pequeña actividad para darle un cierre a esta clase, ¿ya? Recuerden, correo de dudas, consultas y comentarios es el siguiente, lo pueden encontrar en su guía teórica. Chicos, también recuerden, todas esas actividades son para que ustedes continúen con su aprendizaje. Si bien estamos en circunstancias súper difíciles, me preocupa, ya que tengo pocas dudas, que tengo pocas visitas en el canal. Por lo tanto, deben continuar haciendo estas guías, porque todas estas guías son lo que ustedes deberían aprender en el año. Ya nosotros los profesores estamos trabajando para que ustedes sigan creciendo, sigan madurando y no pierdan el año, no pierdan todo este tiempo, no pierdan toda esta sabiduría, que el próximo año no se les cueste hacer todo esto, porque al final el aprendizaje es algo a través del tiempo. Lo que yo aprendo ahora me va a ayudar para el próximo año, me va a ayudar para mi vida adulta. Por lo tanto, no podemos tener este vacío en nuestro aprendizaje. Es difícil, sí, para todos, para los profesores, para los alumnos, para todos es difícil, pero podemos salir adelante, podemos continuar aprendiendo. Bueno, chiquillos, terminamos por hoy. Vamos a continuar en la guía número 9 de Lengua y Literatura. ¡Nos vemos!